nos va a hablar. Gloria a Dios. Así que le damos el tiempo a mi hermano. Gloria a Dios. Más que Dios le bendiga. Hermanos, que Dios le bendiga. Amén. Primeramente le damos gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado y al pastor, nuestro pastor, hermanos de esta iglesia, porque es traer la palabra de Dios es lo más importante para su iglesia, hermanos. Traer la palabra verdadera es lo más importante, porque al final del día este es el alimento, y ese alimento es que no tenemos que nosotros alimentar de su palabra de Él. Amén, hermanos. You guys are quiet. Come on, guys. Look at us. You're healthy. You're alive. You come to you come to His house to worship Him. Mas estamos aquí para venir a adorarle a Él, hermanos. Antes que entraras por esa puerta, el Espíritu de Dios ya estaba aquí. Antes que tú decías, hoy voy a la iglesia, el Espíritu Santo ya estaba aquí. Todos están aquí por un propósito. No estás aquí por suerte. No estás aquí porque el universo quiso. No. Estás aquí porque Dios te necesita. Estás aquí porque nosotros necesitamos de Dios, hermanos, cada día en nuestro caminar. Hermanos, si se pueden poner de pies y abrir sus escrituras en Génesis 22. Y cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Génesis 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enardavó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el becerro para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para guiar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Ahí vamos a inclinar su rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, Señor, por este día que tú nos has dado. Porque solo hasta aquí, Padre, Señor, tú nos tienes, Padre, Señor, con fuerzas, Padre, Señor. Tú este día, Padre, nos traíste, Padre, a tu casa de oración, Padre, con un propósito, Padre. No queremos, Padre, entrar, Señor, igual como salimos, Padre. Queremos, Señor, salir, Padre, con esa bendición, Padre, con esas vasijas llenas, Padre, Señor, en este día, Padre, Señor. Solo a ti te damos la única honra y la única gloria, Padre. Porque sin ti, Padre, Señor, no somos nada. Oh, Señor, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria, Padre, Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos.
So, el tema de este pequeño mensaje les traigo es un momento de fe. Un momento de fe, hermanos. Hay pruebas en la Biblia que desde la fundación, del principio de la iglesia, hermanos, hombres, apóstoles, maestros, profetas, mártires de la iglesia, fueron sacrificados por el amor de Dios y dieron su vida para predicar la palabra de Él, hermanos. So, desde el principio, el sacrificio siempre ha estado ahí. Al principio, en el Antiguo Testamento, fue con el cordero. Los sacerdotes traían un cordero delante de Dios, lo sacrificaban y lo hacían holocausto a ellos. Después, en el Nuevo Testamento, cuando Dios vino, fue el Señor. El Señor fue el primer holocausto, hermanos. El primer sacrificio con un propósito fue nuestro Dios. Ahora imagínense, Dios viene a Abraham y le dice, quiero que agarres a tu hijo, a tu más amado Isaac, y quiero que me lo des en sacrificio. Fue me imagino, un trago amargo que posiblemente Abraham sintió, hermanos. El gran sacrificio de Abraham era tan difícil que fue como una espada de dos filos que entró en su corazón. Ahora me dice un padre, si Dios le dice a un padre, quiero que me des a tu hijo en sacrificio, creo que cualquier padre dirá, no, mejor que me pase a mí, no a mi hijo. Bueno, yo no soy padre, ¿verdad? Ni tengo hijos tampoco. Pero imagino que los padres, si Dios se cae, se raspa, se quiere un brazo, una pierna, dicen, no, mejor que me pasara a mí, no a mi hijo. Ahora imagínense a Abraham, hermanos, ¿qué sintió él cuando Dios le dijo, dame tu hijo en sacrificio a mí? Y no era Satanás hablando, era Dios, porque dice que Dios le habló a él. Le dijo, heme aquí, Señor. Eso era directamente Dios, hermanos, hablando con él. A veces Dios no habla directamente a uno, que le demos un sacrificio a él. Que nos sacrifiquemos nosotros mismos a él, hermanos, pero somos tan duros que no queremos a veces escuchar la palabra de Dios. Ahora imagínense, si a Abraham se le hacía difícil, imagínense a Dios, hermanos, que dio a su Hijo, que dio a Jesús, nos dio a Jesús, hermanos, como sacrificio, para que tú y yo tuviéramos aquí en su casa de oración hoy. Imagínense el dolor que Dios sintió yendo a Jesús en sacrificio, porque Él fue una oveja llevado al matadero. Dice que no se dio pecado en Él, por ti y por mí. Ahora imagínense un muchacho, un niño, para llegar un poco a este versículo hay que ir al pasado, ir 20, 30 años casi atrás. En Génesis 17 dice que Dios le habló a Abraham y le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones. Y en ese tiempo Abraham no tenía hijos todavía. Imagínense, entonces, ¿cómo Dios le va a decir a Abraham, vas a ser padre de muchas naciones y él no tenía hijos? Sara no podía tener hijos, Sarai no podía tener hijos todavía. Hace 25 años atrás Dios le había dicho a Abraham, va a ser padre de muchas naciones. En Génesis 18 Dios se le vuelve a aparecer a él y le vuelve a decir otra vez lo mismo. Va a ser padre de muchas naciones y hace un pacto con Dios. Dios hace un pacto con Abraham, hermanos, y le dice que te voy a dar un hijo. Y le dice, ¿cómo? Si yo tengo casi 100 años, mi esposa tiene casi 90. No, nuestro tiempo ya se fue. Y Sara y Abraham, ellos dudaron. Porque dice cuando Dios se le presentó, dice que Abraham le dio lo mejor que él tenía, lo mejor de su ganado, lo mejor de su pan, y se lo dio al Señor a comer con sus dos ángeles. Si a veces, hermanos, si nosotros le damos lo mejor a Dios, Dios nos da lo mejor a nosotros también. Como Abraham le dio lo mejor a Dios, Dios le dio un hijo a él, Isaac, que iba a ser su primogénito, iba a ser su descendencia de él, hermanos. Porque dice la palabra, dice que Dios le enseñó las estrellas de los cielos y se las puedes contar. Le dijo, no, así será tu descendencia tan grande. Mira la arena del mar, así será tu descendencia, le dice, y de ti yo haré mi pueblo. La pregunta es, hermanos, cuando Dios permitió a Abraham un hijo, como le dije, había pasado más de 20 años. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sacrificio que nosotros le hemos dado al Señor? Él nos pide un sacrificio, hermanos, cada día que venimos, cada día que nos levantamos, Dios nos pide un sacrificio. No es grande, no es pequeño, solo uno, cada día. Porque cada día tenemos que mejorar a Él. Cada día, hermanos, es un día para darle la honra y la gloria a Él, hermanos. Ahora el Señor te dice, ¿cuál es el sacrificio que tú me has dado hoy? What's the sacrifice that you have done for me? What's something that you have
that I need to take away from you, but you need to tell me first. La palabra dice que si nosotros le pedimos a Él, Él nos dará la victoria. Si nosotros venimos con una carga y le decimos, Señor, traigo esta carga, Él nos dará el cansancio. Si el Señor, vengo con este pensamiento, Señor, vengo con esto, dámelo a mí y yo te libraré de la mano del cazador. Ahora, Dios le pidió lo más importante a Abraham, el sacrificio de su hijo, pero Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Porque dice, cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, él no dijo no. Él no dijo, Señor, pero ¿cómo, Señor? Si es mi único hijo, ¿cómo que voy a ser padre de muchas naciones y ahora quieres a mi hijo de sacrificio? ¿Cómo es eso? No. Dice que Abraham dice, él no dudó, él no rezongó, se puede decir, el Señor. Él no peleó contra el Señor, hermanos, para pedir para él. Él dijo, sí, Señor. Y dice que se levantó de mañana, de madrugada mejor todavía. Se levantó de madrugada, hermanos, ató a su asno, agarró a su hijo, a 2 siervos la leña y le dijo, vámonos. Y él iba por ese caminar. Y me imagino a Abraham cómo iba, posiblemente en su corazón él, triste en ese caminar, hermanos, porque sabiendo que lo que Dios le había dado, ahora Dios lo quería para atrás. Pero una cosa, hermanos, que a mí me asombra de Abraham era la obediencia que él tenía. Esa obediencia, hermanos, que porque Abraham le dijo no a Dios. Abraham solo tenía un hijo, Isaac, pero fue la obediencia que Dios le dijo. Dámelo a mí. Y Abraham dijo, sí, Señor. Si tú, así como tú me diste, así tú también lo puedes quitar. Hermanos, somos tan necios en la obediencia nosotros. Uno como hijo, a veces los padres dicen, oh, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y uno dice, sí, sí, ma, sí, pa. Viene más del trabajo, viene más o de la escuela. Y dice, ¿hiciste lo que dijo? No, se me olvidó, le dice. Ahora sí, imagínense si Dios le hubiera dicho a Abraham, entrégame tu hijo. Y Abraham se hubiera olvidado de eso. Y le he dicho, Abraham. Y le he dicho, heme aquí, Señor. Dice, ¿y el sacrificio que te pedí, dónde está? Pues, hermanos, es que Abraham, desde que salió de la tierra de Ur, Dios lo iba bendiciendo cada día. Cada día Él le daba bendiciones, hermanos. Ahora, hermanos, cuando nosotros salimos del mundo y nos trajo a su reino, nos trajo a ese ganado, Dios nos da bendiciones cada día a nosotros. ¿Cómo no obedecerle, hermanos, cuando Dios nos pide algo? Cuando Dios te pide algo, hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo con corazón contrito y hermanos, porque es para Él, hermanos. Cualquier sacrificio, cualquier holocausto que le traigamos al Señor, hay que hacérselo con el Señor, porque el Señor, de Él es la honra y es la gloria, hermanos. Y cuando venimos con este corazón contrito y humillado y le damos ese sacrificio a Dios, Dios lo ve con ojos. Dios con los ojos amables, hermanos. Dios lo ve y lo siente en su corazón. Él lo recibe de ese holocausto que traemos. Los apóstoles dieron los apóstoles dejaron todo lo que ellos tenían por seguir a Jesús en su ministerio. Dice que Pablo y Juan estaban pescando y el Señor dijo, ven, yo les daré hombres, pescadores de hombres, hermanos. Ellos tenían familia, tenían negocio, posiblemente tenían hijos también. Pero ellos no pensaron 2 veces en decir no. Cuando Dios nos llama a nosotros, hermanos, y nos llama de verdad, es un cambio diferente en nuestras vidas. Ese cambio que Dios quiere en nosotros en nuestras vidas, hermanos, que cada día le sigamos a Él. La obediencia que Jesús, me dice, el sacrificio y la obediencia más grande fue de Jesús. Imagínense, Dios mismo mandó a su Hijo en este mundo. Él lo entregó en sacrificio, en holocausto. Dice, en esos últimos momentos cuando Dios oraba, cuando su tiempo se acercaba, dice que Él sintió, dice, el pesadez. Y Él le dijo, Padre, si es de mí, que pase de esta copa. Si es de mí. Pero no era de él, hermanos, sino que era la voluntad de Dios. Ahora me dice, la obediencia que Jesús Cristo mismo tenía, hermanos. Si Él obedeció a su Padre, no como nosotros no vamos a decir a Dios, si nosotros somos polvo al final del día. Nosotros sin Él no somos nada, hermanos. Nosotros sin Él estamos vacíos completamente. Nosotros sin Él, cuando morimos, ¿a dónde vamos a ir sin Dios? Imagínense. Without Him, we're empty on the inside. Somos cascarón nomás. Solo estamos aquí, hermanos, de préstamo, se puede decir. Un tiempo, se arruina el carro, te compras otro carro. Así somos nosotros, somos préstamos.
Pero la obediencia de Dios, hermanos, es cuando las bendiciones fluyen cada nuestro día. Cuando le decimos a Dios, las bendiciones, hermanos, cada día van aumentando y aumentando. Muchas de nuestras bendiciones vienen por el sacrificio que le damos a Dios. Cuando más sacrificio, es más cuando más el respaldo de Dios está en nosotros. Ahí en Deuteronomios 28:1 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si le damos a Dios, hermanos, si ponemos y guardamos sus obras, sus mandamientos, Él nos pondrá en alto, hermanos. Ahora imagínense el gran sacrificio. Era un mandamiento, se puede decir. Que le digo, dame a tu hijo en sacrificio. Y si él lo hacía, Abraham sabía que si lo hacía, Dios le iba a poner todavía más todavía. Si Abraham vio la mano de Dios moverse, él no necesitaba, Abraham no necesitaba más vacas o corderos o siervos o dinero. Él lo tenía todo ya. Abraham, todo lo que tenía, todo lo que él quería, él lo podía tener. Y nomás tenía a un solo hijo. A un solo hijo nomás tenía, hermanos. Y eso fue lo que Dios quería de él. Pero no era el hijo, hermanos, que Dios quería. Dios no necesitaba de Isaac. Era, hermanos, si Abraham le hacía caso al Señor. Era si Abraham se lo negaba en su corazón o se lo daba a él. Porque Dios, hermanos, lo que estamos aquí, Dios nos prueba cada día. Eso era una prueba para Abraham. Nosotros somos probados cada día, hermanos. Y muchas veces el problema es que no obedecemos a Dios, porque no conocemos a Dios a veces, muchas veces. Dios nos ama a nuestro corazón y después nosotros lo hacemos como que no importa, porque no conocemos de Él verdaderamente, hermanos. El problema es que no conocemos a Dios no conocemos a Dios de la forma que le tenemos que conocer. En San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Pero muchas veces, hermanos, no lo conocemos a Dios. ¿Y cómo vamos a poder amar a alguien si no lo conocemos primero? Imagínense. Dios conocía a Dios. Y era como la cuarta, quinta vez que Dios le hablaba con Abraham. Abraham conocía muy bien quién era Dios, hermanos. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, era por una bendición. Era con un propósito. Cada vez que Dios nos habla a nosotros, es con una condición. Es con un propósito, hermanos. Cada uno que estamos aquí, Dios nos ha hablado a nosotros. En ese día que tú dices tu vida al Señor, Dios te habló directamente a ti en tu vida. Cuando yo acepté al Señor, hermanos, Dios me habló directamente a mí, a mi corazón. Y Él hizo un cambio en nosotros. Ahora, Abraham Dios fue directamente con él. Amén, hermanos. La otra cosa de Abraham fue que él creó. Él creyó, hermanos, que Dios, no importando lo que le pedía, si Abraham se lo daba de corazón, Dios lo iba a respaldar. Fue la confianza y el creer, hermanos, que fue que Dios movió su mano. Porque dice que ellos agarraron sus leñas, agarraron el burro y empezaron a caminar. Y ahí en Génesis 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, le dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Imagínense, Abraham va al burro, el fuego, la leña. Y su hijo le dice: Padre, ¿y el cordero dónde está? Y le dijo: no, mi hijo, usted no se preocupe, Dios nos va a dar el cordero. La fe que Abraham tenía, hermanos, la fe que Dios tenía y la confianza, y él primeramente fue que le creó, sabiendo que Dios le iba a dar eso, sabiendo que Dios, no importando la gran problema, la gran situación,
Abraham sabía que con la fe, si él ponía su fe en Dios, Dios le iba a librar de ese problema. Hermanos, si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza y le creemos al Señor de corazón, hermanos, Él nos dará esa victoria. Muchas veces, hermanos, pensamos que el enemigo nos tiene amarrados. Muchas veces pensamos que no podemos hacer de esta. Oh, de esta no la voy a hacer, decimos. Pero es porque perdemos nuestra confianza en Dios. Porque a veces paramos de creerle a Dios, hermanos. Y muchas veces es cuando Dios quiere, cuando estemos en ese momento de dificultad, cuando estemos en ese momento que no podemos seguirle a Él, cuando pensamos que ya hasta aquí, es cuando Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Es cuando quiere, es cuando más le alabemos de corazón a Él. Es cuando quiere que nos vengamos a su casa, vengamos a este altar, vengamos en este momento de oración y le demos nuestra vida a Él, nos derramemos a Él, hermanos, completamente. Porque necesitamos de Él, cada día necesitamos de Él. Lo que yo vi que cuando Él le dijo esto era con la actitud. Una actitud, hermanos, muy diferente. Si yo fuera un padre y Dios me dijera, dame tu hijo en sacrificio, imagínense mi actitud, como usted aquí, todo enojado, todo. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué te tengo que dar a mi hijo? Ahora imagínense la actitud que Abraham tenía, hermanos, en su corazón. Muchas veces no es el gran sacrificio, no es el gran holocausto, sino que como venimos nuestra actitud en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, nosotros mismos. La actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón va a determinar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Imagínense, ahí como en Génesis 18 dice cuando el Señor se le apareció a Abraham con los dos ángeles, su actitud de él fue muy diferente. Porque dice que él estaba a la puerta, dice, de la tienda, se apareció el Señor y su actitud cambió al instante, hermanos. Hace muchas veces nuestra actitud, como venimos de afuera, como venimos de nuestro trabajo, como venimos de nuestra casa, a la casa de Dios, la actitud es igual y a veces tenemos que cambiar nuestra propia actitud. Porque el Señor se mueve con un corazón contrito y humillado. Pero si venimos con vanidades, que yo me creo más grande que el hermano, yo soy mejor músico que el hermano, yo canto mejor, y el pastor me pone a mí, imagínense, ¿cómo quiere que el Señor se mueva en nosotros con esa actitud que traigamos? Pero él venía, Abraham iba con una actitud, él iba con una paz, porque él había confiado en el Señor. Dice, si el Señor me ha dado bendiciones hasta aquí, el Señor me seguirá dando bendiciones. Si el Señor me dijo, me prometió que iba a ser padre de muchas naciones y quiere Isaac, está bien, Dios me dará más hijos entonces. Abraham confiaba en Dios. Abraham sabía de lo que Dios era capaz. Si a los 100 años le dio un hijo y le dijo, dámelo en sacrificio, Abraham tenía unos 115 años. Imagínense, 115 años tenía Abraham, pero él tenía la confianza en Dios todavía, porque él había visto su mano moverse en él. Otro personaje, hermanos, que a mí me gusta la Biblia es David. La actitud que David tenía, un muchacho joven, dice que era muy buen parecer, guapo, dice cuando él fue a la guerra, cuando él fue a dejarle comida a sus hermanos a la guerra, dice que él escuchó a las voces de Goliat, dice, ¿quién será este hombre capaz de pelear uno contra uno? Y él se preguntó, ¿quién es este Goliat que quiere pelear contra los ejércitos de Dios? La actitud que él tenía siendo un muchachito, sin ningún conocimiento de batalla, ni había ni peleado en su vida contra un guerrero, la actitud que él tenía sabiendo que Dios a él lo iba a proteger, siendo que él tenía la confianza en Dios, hermanos. Ahí en 1 Samuel 17:33 dice así. Ahora su Biblia, hermanos, en 1 Samuel 17. Y dice así, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha probado el ejército de Dios viviente.
Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. So, esa es la actitud que David tenía, hermanos. Porque dice que él quería pelear con este filisteo. Era un joven valiente, esforzado y valiente. A veces nosotros tenemos que venir así como David, hermanos, esforzado y valiente, a pelear esa batalla por nosotros. Porque esa batalla, esa bendición no va a ser gratis. Si tú vienes aquí y dices: ok, solo voy a ir a la iglesia viernes, sábado y domingo, con suficiente oración va a tener suficiente palabra. ¿Tú crees que el Señor nos hablará a nosotros? ¿Crees que el Señor nos dará una bendición si nosotros no estamos contentamente, si nosotros no estamos, if we're not always giving Him what is the best for us to Him? Nosotros no siempre no le damos a Él, hermano, lo mejor, sino venimos a la casa de Dios y le damos cada día cuando estamos en ese momento de privación. Si no le damos a Él la gloria y la honra, ¿usted cree que Dios se va a mover en nosotros? Ahora, esta actitud de David, hermanos, él confiaba en Dios y dice: si Dios me libró de los leones y de los osos, ¿cómo Dios no me librará de este filisteo? La confianza que él tenía era suficiente. Su actitud era muy diferente a los demás soldados. Porque todos decían: no, ese soldado nos va a aniquilar a todos. Y un jovencito pequeño, él ya tenía su actitud, era muy diferente, hermanos. Ahora, ¿con qué actitud es que venimos al Señor nosotros cada día? ¿Con qué actitud cuando le adoramos a Él? Cuando le queremos pedir algo, porque somos buenos para pedir. Somos buenos. Y me pongo yo también ahí, no se haga. Pero ¿con qué actitud es que le pedimos a Dios también? Porque muchas veces es con nuestra actitud que Dios se mueve en nosotros. No es el gran sacrificio, no es el gran holocausto, no es ser gran predicador, no es el gran cantor. A veces cuando más que Dios quiere que le demos ese sacrificio, es suficiente para Dios, hermanos. Cuando nos neguemos a nosotros mismos, cuando demos a esta carne, cuando la carne diga que no quiere ir a la iglesia. Nosotros sí hay que ir a Dios, a adorarle a Él, porque la alma necesita, mi cuerpo le necesita, mi espíritu necesita. Con ese sacrificio es suficiente para que Dios nos dé esa bendición cada día, hermanos. Dice que, y cuando llegaron al lugar, no dice, perdón. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Entiende, hermanos? Digo, vamos a ir, vamos a adorar a Dios, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué significa? Que Dios sabía, Abraham sabía el propósito de Dios que quería hacer en él. Dice: vamos a adorarle en dos, adoraremos, no solo uno, adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos, hermanos. Dios sabía, Abraham sabía que si Dios me iba a dar, si el Señor quiere que yo se le dé a mi hijo en sacrificio, Él me dará también otro para mí también atrás. Dice: volveremos. La confianza y la fe de Abraham que tuvo en Dios, hermanos, que si Dios le quitaba a Isaac, Dios le iba a dar a otro Isaac. Ahora, nosotros tenemos que venir con eso también, mis hermanos. Si yo le doy algo a Dios, Dios también me dará algo más grande a mí todavía. Si Dios me pone en esta prueba, yo sé que al final de esa prueba hay esa bendición. Si al final de esta batalla donde estoy, que pienso que no va a ser, Dios tendrá una respuesta para mí. Cuando tú piensas, cuando no puedes, cuando estás en lo más, no lo puedes, hermanos. Cuando estás en ese tiempo difícil, más es cuando el Señor a veces más se muestra su obra en nosotros. Es cuando podemos ver la mano de Dios, hermanos, moverse en nuestras vidas, hermanos. Ahora dijo: iremos y volveremos. Él sabía que Dios de una u otra forma, Él iba a proveer. De una u otra forma, hermanos, Dios nos va a proveer a nosotros.
Cuando nosotros nos entregamos a Dios completamente a Él, Dios nos provee a cada uno de nosotros, hermano. No importando qué tan grande o qué pequeña sea ese sacrificio, qué grande o qué persona, ese es el problema. Porque con Dios, hermanos, todo es posible. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando nosotros pensamos que lo imposible para nosotros es posible para Dios, hermanos. Dice, iremos y volveremos. Y dice que ellos pusieron el holocausto, pusieron la leña. Ahora imagínense en ese momento cuando Abraham pone la leña y ata a Isaac. El dolor, me imagino yo, que él sintió en su corazón. En ese momento, hermanos, difícil, que él estuvo en esa prueba. Ese momento que estaba él solo nomás. Él y Dios. Ese momento cuando Dios quiere que nosotros le adoraremos a Él. En ese momento cuando pensemos en la intimidad con Dios, hermanos, es cuando Dios quiere, nos dice, adórame. Dame tu corazón a mí. Give what is mine, and I'll do what shall I do with it. Dice, dame lo que es mío, y yo haré y te enseñaré mi poder, mi honra y mi gloria en ti. En ese momento cuando Abraham estaba amarrando a Isaac, su corazón estuvo firme todavía. Su corazón, his heart didn't waver. Su corazón no tembló, no tuvo miedo, no se negó. Y dijo, el Señor proveerá. Dice, en ese último momento, dice, cuando él iba a hacer ese sacrificio de su propio hijo, Dios le habló, mandó a su ángel y dice, no, stop, don't do it. Y dice que Dios vio el corazón de Abraham. Él vio Dios el corazón de Abraham, que dice que Abraham lo amaba a Dios de verdad, hermanos. El amor de Abraham para Dios era tanto que a su hijo él iba a sacrificar. Ahora, ¿qué tan grande es nuestro amor con Dios, hermanos? ¿Qué tan grande es nuestro amor con Dios, hermanos? Si Dios nos dice algo, quiero que vaya a explicar a la India. ¿Estamos capaces de hacerle caso de ese gran amor que tenemos contra Dios, con Dios? De obedecerle. Porque Dios le dijo a él. Él dijo, en otra palabra dijo, obedéceme. Quiero ver si eres capaz de dar lo más amado, lo que más amas a mí. Ahora, hermanos, somos capaces nosotros darle eso, lo que queremos más. Es capaz nosotros darlo de sacrificio al Señor. Muchas veces, hermanos, es nuestra propia carne. Nuestra propia carne es nuestro peor enemigo. Ahora es posible que nosotros le demos nuestra propia carne al Señor. Y dice, Señor, haz con esta carne como tú quieras. Haz, Señor, con esta vasija como tú quieras, Señor. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta darle ese al Señor, ese sacrificio a Él. Y dice cuando Él iba a degollar a su propio hijo, a darlo en sacrificio, Dios la paró, porque Dios ve primeramente el corazón del hombre, hermanos. Dios primeramente ve nuestro corazón, si somos capaces de dar sacrificio para la honra y la gloria del Señor, hermanos. Muchas veces Dios nos pone en prueba porque quiere que nosotros le demos su gloria. Dice, muchas veces Dios nos pone en prueba porque Él quiere que nosotros veamos su gloria moviéndose en nosotros. Dios es el único que tiene la salida en la tempestad. En ese momento cuando no pensamos, en ese momento, hermanos, cuando será, Señor, que tú me librarás de esta, que Señor, tú estás conmigo. A veces en ese momento cuando nos sentimos solos, abandonados, hermanos, es cuando Dios está ahí. Pero Él quiere que nosotros le adoremos a Él primeramente. Él quiere que nosotros le toquemos a Él primeramente. Él quiere nosotros que le busquemos a Él primeramente. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos quebrantemos de Él primeramente, hermanos, de nuestro corazón. Muchas veces nuestro propio corazón no nos deja adorar a Dios. Nuestra propia mente no nos deja adorar a Dios. Y Él dice, dámelo a mí en sacrificio y yo te enseñaré lo grande que soy.
Dámelo a mí en sacrificio y verás las bendiciones que tengo para ti cada día. Dámelo en sacrificio y te mostraré mi mano en ti. Dámelo en sacrificio. Cada día, hermanos, hay que sacrificarnos poco más y más. Porque necesitamos del Señor. Sin Él, acuérdense, hermanos, que sin Él no somos nada nosotros. Sin nosotros no somos nada. Dice que, dice en ese momento cuando los apóstoles estaban en esa barca y se vino la gran tempestad. Dice que a ellos les dio miedo. A ellos les dio miedo. Estando ya 2, 3 años con el Señor, a ellos les dio miedo. Dice que despertaron al maestro, maestro, mira la tempestad. Y le dijo, ¿tanta poca fe tienen? Le dijo. Dice, y no más con 2 palabras, la tempestad se fue. Ahora imagínense nosotros, hermanos, cuando pasamos con esa tempestad, ¿le buscamos a Dios de verdad? ¿Le buscamos a Dios de corazón, hermanos? ¿O nomás le buscamos a Dios cuando estamos en bendición? ¿O nomás le buscamos a Dios cuando todo está bien en nuestro hogar, todo está bien en nuestro trabajo? ¿Cuándo es más importante buscarle a Dios? ¿Cuando todo está bien o cuando necesitamos de Él cada día? Cada día, hermanos, necesitamos de Él. En tiempos buenos o en tiempos malos, siempre necesitamos de Él, hermanos. Abraham tenía tiempos buenos y ahora le venía su tiempo mal a él. Esa prueba. Ese era el tiempo mal de él. Y Dios quería ver en su corazón lo capaz era de él. Dios ve en nuestro corazón, hermanos, qué capaz somos de adorarle a Él, hermanos. Qué tan dispuestos estamos nosotros de adorarle a Él. Qué tan dispuestos estamos nosotros de dar nuestra vida por el Señor, hermanos. Si los mártires, los apóstoles dieron su vida por el Señor, ¿cómo no nosotros vamos a dar nuestra vida por Dios? Si vemos su mano poderosa moverse en nuestras vidas cada día. Hoy todos nos levantamos. Todos estamos respirando. Todos estamos completos, hermanos. ¿Cómo no darle toda la confianza y toda la fe al Señor? ¿Cómo darle ese sacrificio que Dios nos pide a nosotros, hermanos, cada día? Porque al final del día, hermanos, si fuera por mis propias fuerzas, yo no estuviera aquí. If it was by my own strength, I wouldn't make it here. I wouldn't be here right now. Bueno, hermanos, si yo fuera, yo soy fuerte, yo solo puedo, no necesito del Señor. Allá afuera, el enemigo en 2 minutos me devoraría. Porque eso es lo que el enemigo quiere, hermanos. El hermano nos pone dudas en nuestro corazón. Dice, ¿cómo vas a ir a adorar a Dios y mira el momento que estás? ¿Cómo que puedes ir a adorarle a Dios y mira cómo está tu salud? Mira cómo está tu familia. He makes us doubt ourselves from time to time. Because at the end, all he wants is for us to leave the church. He wants us to stop worshiping God. Porque Satanás sabe, hermanos, que cuando más le adoramos a Dios, Él menos puede con nosotros. Cuando más estamos metidos con Dios, es cuando Dios más nos da la victoria, hermanos. Abraham sabía en quién confiaba. Abraham sabía en quién ponía su fe. Abraham sabía que Dios, hermanos, le iba a dar esa victoria. Porque Abraham tenía confianza, tenía fidelidad, tenía obediencia y tenía seguridad que Dios lo iba a respaldar. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, hermanos, esa confianza en el Señor, que cuando Dios nos pide algo, es por un propósito. Y cada batalla que venimos al Señor, cada prueba que el Señor nos manda, viene con su propia bendición cada día. En cada momento, hermanos, Dios nos bendice, no importando qué tan grande o qué pequeña sea esa prueba. Hay que acordarnos una cosa, hermanos, que Dios, Él es el que nos da la prueba a nosotros, no es Satanás. Dios nos prueba cada día con un propósito que cada día mejoremos más. Dios nunca te va a tener en un mismo nivel, en una misma fe. He's never going to have you in the same place because He wants you to keep going forward. He wants you to keep moving up. Dios nunca nos va a tener en un propio lugar porque Él quiere que nosotros sigamos adelante cada día más, hermanos. Dios nunca nos quiere que estemos estancados. Dios quiere que seguimos adelante, Él buscándole su rostro más y más. Abraham tenía todo. Everything he had. Lo más que él quería, dijo, era su hijo. Y Dios se lo pidió. La cosa es ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que más queremos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar todo por Dios? A dar toda nuestra vida por Dios, hermanos, a Él. Porque es el único que se merece todo. Hermanos, pónganse de pie. Este es mi poco mensaje, hermanos. Quiero, hermanos, cantar. Necesitamos de Él cada día.
Cada sacrificio que le damos, hermanos, es para Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, es el único que se la merece.